Buenas noches y bienvenidos un domingo más a La Gran Pregunta, este espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Dice Cándido Méndez en su nuevo libro Por una conciencia social que todo en la vida empieza por el trabajo. En verdad es, como él mismo reconoce, una frase de François Mitterrand. El trabajo en sus diferentes acepciones es el resultado de una actividad humana que tiene como contrapartida un salario. Pero en esta cuarta revolución industrial, esto en gran parte está dejando de ser así y el impacto de todos los cambios que trae esta modificación, no solo la forma en la que el trabajo se realiza, se organiza y se retribuye, sino su propia concepción. Hoy entrevistamos al que fue líder sindical de UGT, con el que conversaremos del estado actual del empleo y de los retos que se proyectan en el futuro, como la transformación que el trabajo está sufriendo como consecuencia de la automatización y digitalización o la productividad. Comenzamos. Y en ambas reuniones hemos tomado la determinación por unanimidad de convocar una huelga general de 24 horas el día 14 de noviembre en el marco de la jornada de acción y solidaridad convocada en el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos para el mismo día. Todas las huelgas y todas las manifestaciones tienen un componente de dignidad. Todas. Y esta, por lo tanto, también la hemos hecho por dignidad. Ánimo, compañeras y compañeras. ¡Adelante! ¡Viva la huelga general! ¡Viva la clase trabajadora española! Pues es Cándido Méndez. Buenas noches, Cándido. Muy buenas noches. Es Cándido Méndez, veíamos las imágenes de un Cándido secretario general de UGT, un Cándido que nació en Badajoz en el año 52 y que desde muy pronto, desde los 18 años, se afilió al sindicato de UGT, al Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que por los años 70 serían aproximadamente, ¿no?, tu afiliación. Sí, bueno, yo nací en Badajoz, pero con 6 años me fui a Jaén, ¿no? Jaén. Suelo decir que nací en Extremadura, tengo mucho cariño por Extremadura, pero me recrié, digamos, en Jaén y estoy muy vinculado a Jaén porque mi familia fue protagonista del exilio interior, ¿no? Y además fue un exilio que yo ahora, con una cierta perspectiva, diría que fue el exilio en busca del agua. Porque a mi padre lo contrataron, estando aquí en Madrid, para una obra de traída de agua potable a un pueblo del Instituto Nacional de Colonización, que lo que se pretendía era, digamos, ampliar las extensiones de regadío para resolver los problemas de alimentación que tenía la España de finales de los 50, que estoy hablando de los ¿Y te 50. consideras más de Badajoz o de Jaén cuando te preguntan dónde eres? Bueno, digamos, si me lo pregunta un extremeño, digo que me considero más extremeño. Y si me lo pregunta uno de Jaén... Más de Jaén. Sí, porque es verdad, en este caso no es que tenga el corazón partido, ¿no?, sino que, bueno, tengo ahí esa fusión sentimental, ¿no? Y luego, efectivamente, yo llevo afiliado a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista desde el año 1970, es decir, hace 55 años. De hecho, era el afiliado más veterano de la agrupación socialista de Jaén. El único mérito es que estoy vivo. Estuviste también en el Parlamento, tanto en Andalucía como en el Congreso de los Diputados, ¿es así? Sí, estuve en Andalucía, estuve yo creo menos de 2 años. Sí, estuve en el Congreso de los Diputados. Yo soy un diputado del 23F. Yo era diputado del 23F. Había entrado en el Congreso sustituyendo a Miguel Boyer en octubre del 80, ¿no? Un poco 5 o 6 meses antes, ¿no? Y por eso, digamos, yo tengo una vinculación personal, emocional, política con el valor de la transición española, claro. Porque también está muy pegada a mi biografía y he tenido experiencias en ese aspecto que me llevan a esa conclusión de que es el gran acontecimiento democrático, social, político que probablemente haya habido en la historia del siglo XX en nuestro país, ¿no? Y viendo todas estas imágenes, estos que nos estás contando,
¿Prefieres aquella época? ¿Estás orgulloso de haber vivido aquella época? ¿O dices, hombre, esta época también me hubiese gustado? Bueno, sí, yo no digamos, ese reconocimiento que acabo de hacer no está impregnado de nostalgia, ¿no? Y yo creo que el tiempo cambia, el mundo cambia, hay que mirar al futuro. Ahora, a mí lo que me parece que no corresponde con la realidad ni con la mejor manera de afrontar el futuro es algo que he oído hace poco. Y, bueno, el pasado, yo creo que se hablaba del pasado. El pasado de España está sobrevalorado, ¿no? El pasado de España no está sobrevalorado. Sobre todo si de esa frase lo que hay es que deducir que se le está dando un componente que no corresponde, digamos, con el valor real a la etapa de la transición. Yo sí creo que tiene un gran valor, pero eso no significa que esté anclado en el pasado. Y hay una frase que yo tengo permanentemente presente que dice, a ver si recuerda bien, dice aquello de la vida solo puede ser vivida mirando hacia adelante, pero para ser entendida tienes que mirar hacia atrás. Hay que poner también un poco ese espejo. Y cuando ves las cosas ahora, yo creo que dejaste UGT en el 2016, secretario general, digo. 2016, va a hacer 9 años. ¿Y ahora ves las cosas con distancia o las sufres también? Bueno, claro, la distancia es evidente porque ya no tengo la responsabilidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo me sienta en cierta medida, digamos, mentalmente corresponsabilizado. Si quiero ser coherente con la frase que acabo de expresar, yo creo que lo que se está haciendo hoy está también condicionado por lo que yo hice en su día, ¿no? Sí, las cosas son muy distintas. Yo, en relación con lo que hay, con lo que sucede en la actualidad, hablo del plano laboral, económico, general, social, pues hay elementos en los que reconozco que lo que eran aspiraciones, reivindicaciones sindicales, como era el avance hacia el hecho del salario mínimo sea equivalente al 60% del salario medio, etcétera, una reforma laboral pactada para poder contribuir a la reducción de la temporalidad, que no de la precariedad. En mi época eran aspiraciones, reivindicaciones. Bueno, ahora veo que es realidad y, digamos, por lo tanto tengo ese sentimiento de decir, bueno, ideas que teníamos avanzan, ¿no? Pero por otro lado tengo la sensación que también en el plano económico, social y laboral estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Tengo, digamos, ese sentimiento en cierta medida contradictorio. Has escrito un libro magnífico que yo recomiendo a todos los espectadores, Por una nueva conciencia social, ¿no? Hablar de esa conciencia social. Y ahí tratas muchos temas, hablar del salario, de las reformas, hablar de tu pasado, como tú decías, hablar del presente y también quieres mirar las cosas con el futuro. Ahora cuando hablabas del salario y decías que las cosas las miras con distancia, pero al mismo tiempo también pues, las vives, esta semana precisamente, o estos días, ha habido ese rifirrafe dentro del propio Consejo de Ministros. Vamos a ver unas imágenes y a ver qué opinión tienes sobre esto. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Deseándole una pronta recuperación a la ministra de Hacienda, supongo que sufre una indigestión. Cuando ves esto desde el otro lado de la barrera, ya no eres secretario general de UGT, ¿qué es lo primero que te llega? Bueno, la verdad es que cuando lo vi pensé, esto se veía venir. Y me voy a explicar. Se veía venir porque en España había un mínimo exento, creo que era de 14.000 euros. En cómputo anual, las personas que ganaban hasta 14.000 euros estaban exentas de declarar. El salario mínimo estaba por debajo y por lo tanto las subidas del salario mínimo que se han producido hasta el año pasado no perturbaban la base de contribuyentes, es decir, no se reducía el número de personas que contribuían al erario público.
porque tenemos muchos problemas que resolver, ¿no? Desde el punto de vista de fiscal, etcétera. Y hasta creo que fue en el año 2022 que ya empató. Es decir, el salario mínimo subió 1.000 euros, por 14 pagas eran 14.000. Pero a partir justo, de ahí, claro, a partir de ahí ya, por eso digo que yo lo veía venir, ¿no? Y entonces, claro, mi primera conclusión es, la política fiscal no se puede hacer a salto de mata. Y yo creo que esto es hacer política fiscal a salto de mata. Es la impresión que tengo. Yo creo que en la política fiscal ya hace tiempo es necesaria una reconsideración general de nuestro sistema fiscal, incorporar, darle más potencia a los sistemas, a los impuestos medioambientales, en fin, hay que hacer una serie de cambios que no hagan que gravite prácticamente toda la imposición sobre el IRPF y el IVA, ¿no? El impuesto de sociedades por recaudar menos, en fin, creo que hace falta una vista general e integral, ¿no? Y claro, ahora se habla de cuál es la erosión fiscal. Claro, nosotros tenemos una deuda pública muy elevada, aunque ha bajado en los últimos años, pero tenemos una deuda pública muy elevada y tenemos necesidades crecientes en servicios públicos y eso hay que pagarlo. Entonces, cuando se sube el salario mínimo, la última vez yo he leído cómo Hacienda se ufanaba de que hubiera subido a la vez digamos, el mínimo exento a más de 15.000 euros, ¿no? A la cantidad del salario mínimo, equivalente a la cantidad del salario mínimo. Y claro, lo presentaban como una política de protección social, se decía 5,2 millones de personas, entre pensionistas y perceptores del salario mínimo, que están en torno a 2 millones, por lo tanto hablaban, digo lo que hablaban, Sí, ojo, ellos, es lo que yo he leído, tendrán un ahorro de 1.385 millones. Claro, eso este año se plantea al revés, e incluso se pretende minimizar la cifra, que yo no sé cuál es. Yo lo que sí sé es que el año pasado Hacienda dijo lo que acabo de decir, que había un ahorro de 1.380 millones de euros. Pero eso es mucho dinero. Y si se vuelve a reproducir este año, pues hay un problema muy serio, claro. Por eso digo que política fiscal a salto de mata no se debe hacer. Pero luego, por el otro lado, es que los sindicatos tienen razón, y me voy a explicar por qué. Porque, claro, el salario mínimo se supone que estamos en una tendencia de la que yo participo, de que mejore su poder adquisitivo, su poder de compra, equiparándose al 60% del salario medio. Pero ¿qué ocurre? Si tú detraes del salario bruto la retención que se le va a aplicar ahora, que no se aplicaba con anterioridad, y a eso le sumas la previsión de inflación, te puedes encontrar con que el salario mínimo para el año 2025, en términos reales, incluso pueda perder poder adquisitivo. Entonces, yo en relación con la política fiscal y la política energética, creo que no se puede estar a salto de mata, ¿no? Y eso que tú decías, yo lo veía venir. Bueno, por esta explicación que acabo de hacer, ¿no? ¿Y la vicepresidenta no lo vio venir? Pues no lo sé, porque... Tú que tienes buena información. Bueno, yo es que creo que hay un problema que en esta situación, yo decía anteriormente que hay, digamos, datos de la situación social y laboral actual positivos, claramente positivos, como he dicho, ¿no? Que en mi época incluso eran aspiraciones, ahora son realidades. Pero por otro lado he dicho que tengo la sensación de que estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? Esa era la contradicción en la que yo me debato en esta situación. Es que no hay política en perspectiva. Hay una política que está muy sometida a la férula de las mayorías parlamentarias, que son muy inestables, porque el gobierno de la nación depende de un partido que primero no simpatiza, es más, yo creo que es hostil a asegurar el futuro de España como una unidad social, económica, solidaria, etcétera, y todo esto pues se perturba de manera tal que quizás lo vieran venir. Otra cosa es que si pensaban si era evitable o no, y a lo mejor pensaron que no. No lo sé. En este conflicto, aunque luego hablaremos del tema del diálogo social, no sé si es una percepción mía o ¿no crees que se ha quedado un poco fuera en este diálogo, insisto, los sindicatos? ¿Es un tema más de patronal y gobierno al final? Bueno, es que ¿O están fuera de ese juego? Es que realmente la subida del salario mínimo es competencia del gobierno.
digamos que la discusión sobre el salario mínimo de sindicatos y patronal podríamos incorporarlo, como diría, en un mecanismo de diálogo social débil, en el sentido que es, digamos, el mecanismo de diálogo en términos de consulta, porque eso es una competencia del gobierno, es una competencia del gobierno. Y bueno, lo que ha ocurrido es que por parte del Ministerio de Trabajo, que no tanto por parte del Ministerio de Economía, ¿no? Por parte del Ministerio de Trabajo había una identidad muy acusada con la posición sindical. De manera tal que la posición sindical inmediatamente ha sido sustituida por la posición del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que era el que polemizaba con Economía. Y claro, el tercero en este caso en discordia, pues era la patronal. Cuando debía haber sido el tercero en concordia, ¿no? Que es como creo que funcionan las cosas. No ha perdido protagonismo, simplemente que yo tenía un amigo que decía, a mí no me importa que se salgan con la mía, ¿no? Que otros se salgan con la mía, ¿no? O sea, ¿consideras que ha sido el propio gobierno el que ha asumido esa posición? Sí, ha asumido esa posición, que es una posición que ahora pues, como decía, ahora ya es que hay una contradicción entre las necesidades de recaudación fiscal que tenemos y la subida del salario mínimo, claro. Cándido, dices en tu libro sobre la conciencia social, dices, todo empieza por el trabajo. Dices que eso es una frase de François Mitterrand, pero que... Sí, es una frase de Mitterrand, sí. Es verdad que la dijo cuando tenía 80 años, cuando se despedía de su segundo y a partir de ahí desarrollas el trabajo digno, el orgullo del trabajo. ¿Qué es el trabajo digno? ¿Qué es un trabajo digno para un secretario general de UGT? Yo creo que un salario mínimo es un salario bien retribuido, en buenas condiciones de seguridad y que además sea, digamos, fuente u origen de derechos sociales, ¿no? Bueno, acabo de hacer, digamos, la definición lógica o canónica, digamos, ¿no? Pero eso es lo que hay que, a mi juicio, que asegurar. Y yo lo que afirmo es que eso va a seguir teniendo pleno sentido. Porque el vínculo de integración democrática en las sociedades, desde la época de la Revolución Industrial, el vínculo por excelencia de integración democrática, de vinculación, es el trabajo. Porque ¿no crees que ha cambiado ese concepto? No, yo no solo no creo que haya cambiado, sino que todo lo contrario. ¿Crees se ha que reforzado? Es la piedra angular, ¿no? Sí, bueno, creo que se ha reforzado. Es que incluso en sociedades totalitarias, en este momento... Este momento es el momento de la historia de la humanidad donde mayor número de trabajo asalariado hay. Y si hablas no solo del trabajo asalariado, sino del trabajo autónomo, o del trabajo que desarrollan los propios empresarios, que también forman parte de la población ocupada, en este momento estamos por encima de cualquier, en términos porcentuales, no solo en términos absolutos, por encima en cualquier cifra anterior de la humanidad, lo mismo que estamos en la menor cifra de pobreza y probablemente de desigualdad también de la historia de la humanidad, aunque haya 800 millones de personas en pobreza severa, etcétera. Pero digamos, hombre, apuntémonos estos tantos, ¿no? Las cosas van relativamente bien, aunque quedan muchos problemas por resolver. Pero dices, el trabajo digno, todo lo contrario, creo que se ha reforzado, pero al mismo tiempo leo en tu libro, se ha perdido un poco esa idea del trabajador, del orgullo del trabajador, la pérdida del valor del trabajo. ¿Por qué? Sí, yo creo que eso ha venido como consecuencia de la degradación de la calidad del trabajo. Pero bueno, eso viene, digamos, creo que ha venido inevitablemente como consecuencia de los cambios tan profundos que ha habido en el mundo laboral. Antes el trabajo era para toda la vida. Y ahora, por ejemplo, en España, pues, a partir que se incorporó la contratación temporal, hay mucha más volatilidad en la vida de las empresas, etcétera. Entonces, eso ya se ha perdido, digamos, la empresa como núcleo de encuentro entre los empresarios y los trabajadores, y el grado de conciencia que los trabajadores otorgaban a que su presente y su futuro, la educación de sus hijos, etcétera, dependía de eso. De eso ya se ha difuminado. Porque los primeros que han desertado son también, digamos, las empresas o el concepto de empresa que hay ahora.
Y yo creo, por eso, aunque esto es muy complicado, es fácil de expresar, pero muy complicado de llevar a la práctica, que la vinculación con el trabajo y sobre todo la vinculación con los derechos que dimanan del trabajo, no hay que plantearlo, digamos, tenemos que reconsiderar que eso esté vinculado al puesto de trabajo en la empresa. A mi juicio debía estar vinculado al trabajador, que tuviera una portabilidad el trabajador y que esos derechos, uno de los cuales es fundamentales en la actualidad sería el derecho a la formación, al reciclaje profesional y a la actualización profesional, pues debía de estar vinculado a la persona del trabajador, no digamos al puesto de trabajo. Pasa que es muy físico. Sutil todo eso, la sí, es muy sutil. Te lo preguntaba y te lo ponía en conexión porque, claro, en la medida que ese vínculo se va perdiendo, también la dignificación del trabajo, tal y como la siente uno mismo, también varía, también se mueve. Sí, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que yo creo que ahí pues tiene que haber una migración mental. Claro. El trabajo para ti no está tanto vinculado al hecho físico de un puesto de trabajo, sino al hecho físico de tu profesión, de tu vocación. Vamos a escuchar cómo el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, un economista también, además de obispo, define el trabajo digno. Que el trabajo es mucho más que el empleo, y que antes de que existiera empleo, durante siglos y miles de años ha habido trabajo y habrá trabajo independientemente de cómo evolucione el empleo. El trabajo es una dimensión absolutamente esencial de la vida de la persona y de la comunidad, y en ese sentido yo quiero subrayar de entrada que el monje que trabaja en el monasterio, aunque no cobra salario, trabaja. Que la misionera que está trabajando en una aldea olvidada de África y está desarrollando un tipo de actividad que es importante para la comunidad, no cobra salario, pero está trabajando, y que por supuesto no vamos a decir nada de lo que pasa en nuestras casas, en nuestros hogares aquí. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí, Estoy de acuerdo, efectivamente. Todo empleo es trabajo, pero todo trabajo no se reconoce. Empleo. No empleo, no se reconoce. O no se reconoce como empleo. Yo incorporo un elemento que lo que son los trabajos. Lo dices en tus libros. El trabajo oculto que hay creo que fue en la comuna de Lausana, creo que es en Lausana. En Suiza se hizo una evaluación del valor de lo que es el trabajo oculto, y el valor del trabajo oculto era superior al trabajo de todos los empleados públicos, desde rectores de universidad hasta vedeles. Claro. Sí, estoy. Ese es uno de los elementos, cómo aflorar el trabajo oculto, para que sea fuente de derechos. Pues, Cándido, estas declaraciones las hizo el obispo de Bilbao en el marco de un seminario que llevamos promoviendo y que bien conoces en la Fundación Pablo VI sobre la transformación del trabajo, entre otras muchas cosas por la automatización del trabajo, cómo los individuos nos relacionamos con el trabajo, con la empresa y entre nosotros mismos. Uno de los expertos de este seminario es José Luis Calvo, es tecnólogo, cofundador de Diverger y responsable de la transformación digital de algunas empresas. Lo tenemos en directo. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. José Luis, presentábamos esta semana el libro sobre la transformación del trabajo. El trabajo se transforma. Uno de los temas centrales por el que pasa tu intervención es por el impacto de la automatización del empleo, y dabas unas cifras demoledoras que comentábamos también aquí precisamente la semana pasada en este mismo programa. Hasta 300 millones de puestos de trabajo se pueden perder, dices. ¿Están las empresas preparadas para este cambio? Sí, bueno, ese dato, si no recuerdo mal, era de un informe de Goldman Sachs. Y claro, el 300 millones es un dato tremendo, porque, por poner una referencia, en la Unión Europea hay 200 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y además había otro informe del FMI que decía que las regiones que iban a tener un mayor impacto eran justo las de economías avanzadas, y tiene que ver con qué es lo que la inteligencia artificial potencialmente va a poder automatizar. Las empresas seguramente no están preparadas para este cambio, pero yo creo que sobre todo, y bueno, algunas de las cosas que estaba diciendo Cándido, los que creo que no estamos preparados es la sociedad, ¿no? Por un lado hay mucho beneficio potencial en accesos mucho mejores y más generalizados a educación, sanidad, gracias a esta tecnología. Por otro lado, quizá vayamos para atrás en cuanto a esta igualdad, quizá se polarice mucho la distribución de la riqueza,
y hay un riesgo de que toda esa clase media que se ha ido construyendo pues vaya para atrás. Creo que hay mucho trabajo ahí desde una perspectiva de sociedad. Y José Luis, tú que eres considerado uno de los grandes gurús de las transformaciones de las empresas, ¿no? ¿Cuáles son, dices que probablemente nosotros tenemos el problema como sociedad, cuáles son los problemas que tú ves en las empresas a la hora de ir haciendo esa transformación, de ir haciendo esos cambios? O sea, el principal problema en las empresas es que desde que empieza todo esto de la digitalización, no sé, igual los últimos 50 o 40 años, el giro que ha habido es que la tecnología tiende a adoptarse antes por las personas, por los individuos, que por las empresas. Y además cada vez aparece tecnología a un ritmo más acelerado y se adopta a un ritmo más acelerado, ¿no? Se tardan a lo mejor, en algunas ocasiones se tardan 2 años en que todo el mundo esté usando una aplicación del móvil, tecnologías menores, pero se adopta muy rápido. Y eso genera mucha presión a las empresas, a las instituciones también, a los organismos públicos, porque las personas somos empleados, consumidores, ciudadanos y demandamos lo que estamos usando de forma individual a las empresas. Entonces, ese ritmo de cambio a las empresas les supone un estrés tremendo. Y luego hay empresas que están muy enfocadas en mucho volumen, sobre todo las empresas muy grandes, ¿no? Mucho volumen de trabajador y paradójicamente eso puede ser un freno en cuanto venga una transformación fuerte, porque pueden tener contraincentivos a la hora de automatizar y entonces pueden tener dificultades competitivas dentro del mercado. Se habla de que quizá entramos en una etapa en la que es una exageración, pero que quizá entramos en una etapa que lo que se llaman unicornios, son empresas con valoración de más de 1.000 millones, que pueda empezar a haber unicornios de una persona, ¿no? Precisamente gracias a lo que puede venir en inteligencia artificial. José Luis, te he oído decir en alguna ocasión, allí precisamente en el seminario de la Fundación Pablo VI, que no eres capaz de imaginar ningún trabajo que no pueda ser sustituido ahora o en el futuro por una máquina. Y yo os pregunto, y te pregunto también a Cándido, ya que podemos estar hablando aquí en directo los dos, ¿qué haríamos si nos quedamos, si todo puede ser automatizado? ¿Qué fórmulas alternativas tenemos? Antes hablábamos del trabajo digno, porque es una manera también, ¿no?, de dignificar a la persona. ¿Qué alternativas tenemos? O si quizás a lo mejor, no sé, esto que hablan de la renta básica universal. Bueno, José Luis, Cándido, como queráis, Cándido si quieres, y luego José Luis. Bueno, bueno, precisamente los sindicatos históricamente fuimos creados para intentar conciliar las dos cosas, ¿no? Pues yo pertenezco a una tradición sindical que no es la de los ludistas, que estaban en contra de las revoluciones tecnológicas, sino que hemos intentado conciliar una cosa con la otra. Yo, el primer elemento que tengo es de cierta reserva respecto a esas afirmaciones. A esa afirmación, ¿no? En los años 60 del siglo pasado ya se habló del fin del trabajo. Y ahora se ha vuelto a hablar lo mismo, es prácticamente lo mismo. Ha habido una declaración de un grupo de economistas norteamericanos, porque el debate fue por la robotización, de que acababa el trabajo. Y se inventó la renta, y ya se empezó a hablar de la renta básica universal. Y había un consenso entre economistas de derecha, Friedman y compañía, hablan de un impuesto negativo sobre la renta. Yo me preguntaba, si no hay renta, no sé qué impuesto negativo, o cómo oficiar el impuesto negativo. Bueno, eso es secundario. Lo que dicen las cifras después es que con la robotización hay más empleo asalariado que nunca. En todos los países, digamos, los países que más empleo tienen y de mejor calidad son los que más se robotizan. Digo lo que dicen las cifras. Y lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Calvo, pero hay alguna cosa muy interesante. Yo he seguido un informe que es el informe Guy-Osborne. El informe Guy-Osborne hablaba de que había un porcentaje, no sé si era la mitad del empleo en Estados Unidos iba a desaparecer como consecuencia de la digitalización. Lo dijo hace 10 años, ya hemos pasado el Ecuador. Hablaba en 20 años, ya hemos pasado el Ecuador. Hemos pasado el Ecuador de los 10 años, pues se dijo hace más de 10 años.
y se hizo una adaptación a España por parte de algunos gabinetes de estudios, de algunas entidades financieras, etc. No se ha verificado. Es decir, lo que preveían a 20 años vista, al menos cuando han pasado 10, no solo no ha pasado eso, sino que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha reducido el paro. Y en España, trabajos rutinarios, porque eso se puede mirar en el Instituto Nacional de trabajos rutinarios han aumentado también en volumen, es decir, que eran los más fácilmente sustituibles por la digitalización. Por tanto, si se me permite, yo niego la mayor. Vale. Y José Luis, tengo unos segundos antes de irme a publicidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, estoy de acuerdo en la parte factual. Es totalmente cierto que en los años 60, desde los años 60 se viene anticipando una automatización del trabajo masiva que no ha ocurrido. Simplemente es posible que no ocurra, pero es posible que ocurra. Y el escenario es tan delicado que me parece arriesgado no trabajar en cómo se deben transformar ciertas cosas de la sociedad en ese sentido. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias. Nos vamos un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, Cándido, con este debate que teníamos sobre el tema de si las máquinas nos van a sustituir o no. Y en algún momento tú has utilizado también como fórmula, o te he leído y te he escuchado, de que quizás el reducir la jornada a lo mejor es una de las alternativas. El trabajo no se va a acabar, pero si reducimos la jornada, pues es otra opción. ¿Es así? Bueno, eso es lo que yo defiendo. Lo que ocurre es que creo que en ese sentido hay que mirar cómo. Claro. Y sobre todo hay que mirar qué componentes se incorporan. Digamos, esto no es un debate de la reducción de jornada, este es un debate de la productividad, de cómo mejoras la productividad. Y entonces, si se puede mejorar la productividad y se puede reducir la jornada, yo digo que sí, pero no participo de una fórmula que me parece desviadamente simplista que diga, no, si reduzco la jornada sube la productividad. Porque eso no se verifica en la práctica, ¿no? Entonces, yo soy partidario, en el libro lo explico, de hacer, llegar a un gran acuerdo. Un pacto general que tenga como componente la reducción de jornada, pero que tenga como vector fundamental la mejora de la productividad, que es uno de los puntos débiles de la economía española. Y ahí hay que incorporar factores como la formación, inversiones en tecnología, la inversión privada en tecnología, pues habría que dinamizarla, digamos, son más componentes. Yo lo que no concibo es hablar de reducción de jornada sin hablar de productividad, incluso sin hablar de asentismo. Y claro, yo me baso en la propia historia de mi organización. La gran reducción de jornada que se hizo desde, digamos, en la etapa democrática fue en el año 83. Una ley, yo era diputado y participé en aquellos debates, pero aquello tuvo un antecedente, que fue un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, que redujo la jornada en términos anual. La jornada se evaluó en términos anual y se incorporó dentro de un acuerdo que duraba 80-81, 81-82. Sobre ese acuerdo se redujo la jornada en términos anuales y esa fue la pista de aterrizaje para el cambio legal. Es decir, primero, yo creo que el mejor procedimiento es primero llegar a un acuerdo. En aquel acuerdo se incorporaba productividad y asentismo. ¿De acuerdo? Lo recuerdo perfectamente y, bueno, se puede comprobar, ¿no? De todos modos, era otra época para los acuerdos, para los pactos. Bien, pero lo que digo es que ese procedimiento no lo invalida el cambio de época. Desde luego. Es que yo creo que es el mejor. De manera tal, yo soy de los que pienso. Primero, yo participo de la reducción de jornada, pero yo, si me pongo en el lugar de la patronal, claro, llego a una conclusión, que parte del hecho de que se firmó un acuerdo salarial. El último año de vigencia del acuerdo salarial último es este año, el 25. Pues parece lo lógico es que el año 25 se aprovechara, este último año de acuerdo salarial que hay, sindicatos patronal, se aprovechara para abrir una negociación sobre el próximo acuerdo
e ir incorporando el elemento de la reducción de jornada, pero con otros componentes. De manera tal que yo creo que aquí el procedimiento puede matar el objetivo, que es muy noble. El procedimiento que se está llevando a efecto, ¿no? Cándido, quería preguntarte sobre el tema, estamos hablando de jornada, cómo encajamos todo esto en el trabajo, y en relación en concreto a los jóvenes, el desempleo juvenil, que estructuralmente en España, no sé por qué razones, es siempre mucho más, en términos porcentuales, muy superior al del resto de la Unión Europea. Esto es un problema intrínseco nuestro, porque al mismo tiempo, y eso algunas veces cuesta entender, ahora mismo faltan camareros, faltan transportistas, faltan incluso determinadas profesiones cualificadas, no solo en profesiones sin estudios, sino profesiones en las que se requiere una cualificación importante. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero, el paro juvenil es muy alto en todos los países de Europa. Pasa que el nuestro es más alto. Pero entre paro general, la diferencia en todos los países de Europa... Siempre hay como unos 8 o 10 puntos porcentuales, es verdad. Segundo, a veces esto se mete, digamos, se pretende entrometer el hecho del salario mínimo, ¿no? Si el salario mínimo es una barrera, se puede comprobar. Yo en el libro lamento tener que digamos, reiteradamente aludirlo. He hecho una comparación y países con buen salario mínimo tienen menor paro juvenil que países con... ¿Ah, sí? Sí, eso se puede comprobar. Es una evidencia, vamos. He hecho dos o tres comparaciones, no recuerdo bien, creo que Alemania y algún otro país. Eso no se verifica, esa correlación no se verifica, que si sube el sueldo salario mínimo aumenta el paro juvenil, no. Entonces, nosotros ahí tenemos una serie de problemas que, primero, este es el signo de la impotencia de la sociedad española, porque, digamos, cuando tú analizas cuál es el perfil, lamentablemente típico de un joven o de una joven, es un joven o una joven o en paro o con un empleo precario, con un salario bajo y con unos gravísimos problemas de vivienda, tal cual, para ejercer la autonomía. Eso lo venimos arrastrando desde tiempo A. Y claro, yo creo que tenemos que analizar por qué se produce eso. Yo no tengo una solución. Si la tuviera, hubiera sido imperdonable, porque he estado 22 años en una organización sindical, por no haber aportado algo. Hay un mantra de que es que el modelo educativo no está integrado en la demanda. Primero, yo creo que primero hay que analizar una cosa. ¿Por qué se han ido 800.000 jóvenes fuera de España en los últimos 2 o 3 años? Y están todos empleados, son sanitarios, son tecnólogos, son ingenieros de telecomunicaciones, son ingenieros electrónicos, hay arquitectas, hay médicas, hay ingenieras. Se han ido. Es decir, los contratan. Sí. Y muchos de ellos se han ido porque aquí se les contrata en precario. Por lo tanto, yo creo que esta es una reflexión global de la sociedad. Nuestros jóvenes son muy valorados fuera de nuestras fronteras. Fíjate, en España tenemos el problema, dicen, de la sobrecualificación con una tasa de un 36%. Se habla permanentemente de que estos salarios no van acordes con el nivel de formación de nuestros jóvenes y que, sin embargo, como tú dices, en el resto del extranjero sí que nos los valoran. Hay quien habla de vincular el salario a la formación, no tanto, sino a la productividad. Vamos a escuchar a Juan Pablo Riesgo. El padre de alguien que estudia mucho para ganar mucho. Bueno, yo es que creo que vivimos en el mundo de produce mucho para ganar mucho, ¿no? Entonces yo creo que el reto es ver cómo conseguimos acompañar a los trabajadores para que puedan producir mucho y entonces podrán ganar mucho. Pero yo sigo pensando que ganar mucho sin producir mucho, podemos hacer todas las trampas en las redes que queramos, pero no será posible, desde luego no será sostenible, ¿no? El reto es conseguir que en este contexto disruptivo de cambio de tecnologías, de competencia en los mercados internacionales, los trabajadores puedan producir mucho y eso será la mejor garantía de que puedan ganar mucho. No sé si coincidiste tú con Juan Pablo Helera. Sí, empleo. Yo además tengo coincidencias con muchas cosas.
Incluso lo que puedo decir ahora puede ser complementario, ¿no? Vamos a ver, en España yo creo que sí hay, digamos, la universidad como punto de encuentro entre el mundo del trabajo, la formación y tal, yo creo que tiene problemas, eso hay que encajarlo mejor. Luego yo creo que tenemos un problema que es del tamaño de las empresas y de los sectores en que las empresas desarrollan su actividad. Y luego tenemos otro problema formativo, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Unas cifras que he leído, no sé si en Eurostat, no hace mucho. En España, el porcentaje de empresarios con baja cualificación es superior al porcentaje de trabajadores con baja cualificación. Eso no pasa en ningún país. Nosotros tenemos, si recuerdo bien la cifra, hay un 29% de trabajadores españoles, jóvenes, por lo tanto también, incluidos ahí, con bajo nivel formativo. Los empresarios el 33%. En Alemania esa cifra es trabajadores 16, empresarios el 11%. Es decir, yo creo que hay una serie de componentes. Hablando de la reducción de jornada, es que en ese gran debate habría que incorporar todo lo relacionado con el problema de los jóvenes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los contratan fuera? Y aquí tenemos más de 1 millón de universitarios que trabajan y están en riesgo de pobreza. Ese es un elemento, yo no tengo la solución. Lo que sí creo que es un signo de impotencia tal, de incapacidad, que hombre, la sociedad española tiene que resolverlo y tiene que resolverlo cuanto antes. ¿Y dónde están los sindicatos en todo esto? Bueno, vamos a ver. En las organizaciones sindicales hay una doble vara de medir. Si se miden con la vara general, salimos maltrechos, pero es que en España los únicos que no salen maltrechos son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. Los más valorados en España, no hay ningún otro estamento, ¿no? Ahora, distinto es cuando se pregunta a los trabajadores, que son los que realmente tienen, digamos, los realmente interesados. La sentencia suprema, ¿no? Hombre, entre la Unión General de Trabajadores y comisiones obreras siguen representando el 70%. Y hay elecciones cada 4 años, que eso no se puede olvidar, ¿no? En Andalucía, ayer, hoy, en el Congreso de Andalucía, el 76%. Es decir, que la valoración que en el juicio definitivo, cada 4 años que hacen los trabajadores, pues es una valoración globalmente positiva, ya con problemas, con inconvenientes, y por tanto yo creo que eso está así, ¿no? Y luego hay un elemento que no se puede olvidar. En España el diálogo social es uno de los grandes activos, con altibajos. ¿Y cuál es la parte más importante del diálogo social? Los 5.000 convenios colectivos que se negocian todos los años. Y ese es el papel fundamental de los sindicatos. Los sindicatos es un error valorarlo por el cabeza de cartel. Yo he sido cabeza de cartel. Porque se comete el error de hacer análisis de los sindicatos equiparándolos a los partidos políticos. Y los sindicatos son un mil pies. Tienen otra labor. Tienen otra labor y tienen otras características y tienen otro campo de actuación. ¿Estamos en un momento cultural donde se protesta menos? Porque hablamos de los jóvenes antes y bueno, pues tampoco se ve, hay como cierta anestesia social, ¿no? En los jóvenes, pero en el resto de la sociedad hay también anestesia. Los sindicatos en ese sentido tiran menos, lideran menos esa protesta. Bueno, no lo sé. Yo creo que todo eso está relacionado con lo que es efectivamente la dignidad del trabajo, darle más visibilidad al trabajo. Yo soy de los que defiendo causas nobles, como puede ser la lucha contra el racismo, la lucha por el medio ambiente, la lucha por la igualdad, pero creo que todas esas se pueden igualar en la igualdad con mayúscula, ¿no? Y eso está muy vinculado al trabajo y tal. Yo creo que eso se ha difuminado, pero bueno, capacidad de movilización. Pero en la capacidad de movilización normalmente, ahora sí es cierto que hay una cierta, pues no sé, una percepción un poco confusa, ¿no? Pero también es verdad que por el diálogo social las organizaciones sindicales están sacando lo que antes eran reivindicaciones, no se pierde de vista.
¿Por qué lo digo? Porque normalmente las movilizaciones se producen en épocas de bonanza económica. Yo cuando oigo aquello, cuando hay situaciones de crisis, ¿no? De crisis económica, ¿por qué no se movilizan los sindicatos? Es que, como bien decía que la Revolución Francesa empezó en la cola del pan. El pan faltaba y la gente seguía como podía. Se preocupaba de sacar adelante el pan, pero cuando se dijo que ya hay pan, es decir, cuando hay crecimiento económico y la gente se va a la cola del pan y no hay pan para todos, es cuando se producen las movilizaciones. Aquí la gran movilización se produjo en una época de crecimiento económico, que fue la huelga general del 14 de diciembre. Las huelgas normalmente nos han coincidido con esas situaciones, salvo las que hemos tenido que hacer porque no hemos tenido otra alternativa, como la que se ha mencionado al principio, que era a final del 2012, al principio en esa presentación tan gentil que habéis hecho de mi persona, ¿no? Esa es del 2012, que hubo otra también en el 2012 al principio, y era época de huelgas generales, tú dices. Era época de recesión económica, ojo, pero no nos quedó otra alternativa. Una fue a nivel europeo, que es la que se menciona, contra las políticas de austeridad, y la otra estuvo en relación con decisiones que tomó el gobierno que nosotros no compartimos. Cándido, nos quedan muy poquitos minutos y quiero hacerte un par de preguntas más. El tema de la competitividad. Dice Mario Draghi, Europa ya no es competitiva. Somos, no lo ha dicho así, pero lo traduzco, somos irrelevantes en un nuevo mapa geopolítico del mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con Draghi. Draghi dice tres cosas. Dice fundamentalmente dos. Más dinero, habla de 800.000 millones al año de aumentar las inversiones, más Europa, y la tercera que yo incorporo es más digamos, industria. Digamos, más estrategia industrial, sobre todo estrategia tecnológica. Sí, yo creo que tiene razón. Ahora, es que creo que tenemos un problema añadido, que él dice más dinero, y yo me imagino que tuviéramos 800.000 millones y a lo mejor no somos capaces de gastárnoslo, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Pero que tiene razón, yo creo que, yo así lo digo, yo creo que hemos perdido, somos el 6% de la población mundial.